Este tema de la paz es un tema pues muy actual, porque al menos en mi caso no hay semana en la que, hablando con o hermanos de la iglesia o con personas del barrio que se acercan por tema de obra social o lo que sea, no encontremos situaciones de crisis, de ansiedad, miedo, angustia, preocupación por el futuro, preocupación por el presente. Es algo universal, ¿no? Y pues muchas veces pues eso nos obliga a tener que dar un mensaje o una palabra que pueda ayudar en ese sentido. Y este texto que vamos a leer en Filipenses, creo que podríais muchos recitarlo de memoria, ¿verdad? Filipenses 4:7, ¿qué dice? ¿Cómo acaba? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿vuestros qué? Corazones. Antes que los corazones, pensamientos y corazones en Cristo Jesús, ¿no? La paz de Dios. Bueno, vamos al pasaje. O sea, el tema tiene que ver con el hecho de que Dios quiere que puedas experimentar su paz, ¿vale? Esto sería el tema. Dios quiere que nosotros podamos experimentar su paz. Y su paz no tiene por qué ver con nuestros conceptos de paz que la sociedad maneja, ¿de acuerdo? Ausencia de conflicto, de guerra. La sociedad en la que vivimos maneja ese concepto. Pero la paz de Dios, lo dice ese versículo, sobrepasa a todo entendimiento. Es otra cosa, ¿sí? ¿Os acordáis las palabras de Jesús en el aposento alto, Juan 14:27? La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. O sea que la paz de Dios es una cosa diferente a lo que el mundo que vivimos nos pueda ofrecer. Y es mucho mejor, desde luego, es mucho mejor. Y la buena noticia es que Dios quiere que tú experimentes su paz. Esa paz que guarda los pensamientos, los corazones. Y aún más allá, estando en la introducción, ahora se oye. Y aún más, en el versículo 9 del capítulo que vamos a leer, dice también, en relación a este tema de la paz, dice que el Dios de paz estará con vosotros. Así que tenemos dos versículos en esta porción que vamos a meditar. Uno acaba con y la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos, y el otro acaba con y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué prefieres? Ambas cosas, ¿verdad? Que el Dios de paz esté contigo y que su paz guarde nuestros pensamientos y corazones. Bueno, vamos a leer el pasaje entonces y luego ya vamos a leer Filipenses 4 desde el versículo 1. Sí, aunque nosotros empezaremos nuestro tema en el 2, pero vamos a leer el 1 porque la mayoría de Biblias creo que lo tenéis así presentado. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Algunos comentaristas y biblistas dicen que este versículo primero del capítulo 4 debería ser el último del capítulo 3. No sé si alguna vez lo habréis estudiado esto, pero es lo que dicen. Y tiene sentido, porque habla de la ciudadanía que está en el cielo, del futuro que nos aguarda. Así que, hermanos, estad firmes, ¿no? Como acabando un tema. Y ahora en el 2 parece que empezara otro tema. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, lo dijisteis bien antes, corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hasta aquí la lectura. Bueno, pues no sé si estáis de acuerdo con eso que os he propuesto, que el versículo 1 del capítulo 4 es más bien el último del capítulo 3, y por lo tanto el 1 del capítulo 4 sería el 2 que tenemos en las Biblias. Me parece interesante que hay una serie de recomendaciones aquí que parecen como desconectadas, no sé si se das cuenta, ¿verdad? Habla de una tal Evodia y Síntique que estaban peleadas y les ruega que sean de un mismo sentir. Luego dice de golpe regocijaos, parece que no tenga nada que ver con lo anterior. Luego dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, tampoco tiene que ver con los regocijaos. Luego, con nuestro tema sí que tiene que ver, lo de la paz, que no por nada estéis afanosos. Esto sí, de hecho, cuando nosotros hemos leído este pasaje, normalmente leemos el 6 y el 7 siempre juntos, ¿verdad? Que no estemos afanosos, sino que oremos y entonces la paz de Dios, ¿verdad? Pero, si me permitís, mi tesis es que aquí el apóstol está presentándonos como 5 elementos que sumados llegan a la conclusión de la paz de Dios. No solo el 6, o sea, en matemáticas sería 2 y 3 más 4 más 5 más 6 igual a 7. ¿Entendéis? Versículos, igual a 7, igual a la paz de Dios. Eso quiere decir que no solamente hay que tener en cuenta el versículo número 6 para llegar a esa conclusión, y la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y corazón, no, sino que hay que tener en cuenta esos mensajes que parecen desconectados, pero que hacen referencia a temas muy importantes que normalmente hacen quitar la paz a cualquiera, ¿vale? Y es interesante también, que no tenía pensado mencionarlo, pero me he animado esta semana, el versículo 8 y 9, en vez de lo que he dicho hasta ahora, pues sería 8 y 9 igual a 7 también. ¿Me pilláis o qué? 8 más 9 igual al 7 de atrás. Pero lo dice de otra manera. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo, dice, en esto pensar, ¿no? En esto pensar. Y el segundo versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿esto qué? Hacer. Esto hacer. O sea que parece que hayamos dejado el tema de antes, pero no. Es como otra fórmula más pequeña. La mía que yo quiero compartir es de 5. Pero aquí hay 2 cosas que si las haces, ¿qué conclusión sacas? Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? ¿Me pilláis o qué? Es para otro sermón. Esto es para otro. En esto pensar y esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Los 5 de antes es hacer esto y la paz de Dios guardará. Bueno, me parece interesante, dejároslo ahí, pero vamos al nuestro, que son 5, pues si no serían 7, ya muy largo el mensaje entonces. Bueno, ruego a Jonathan y Dani que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí parece que había un problema entre estas 2 hermanas. He dicho Jonathan y Dani porque los he conocido antes y digo, os voy a citar en el mensaje. Qué fuerte, ¿no? ¿Esto no os parece fuerte? Que Pablo escribe una carta y están ahí todos reunidos y se mencione a 2 que están peleados y todo el mundo lo sepa. Es durillo, ¿eh? Pero parece que había un problema aquí entre estos 2 hermanos de suficiente categoría como para señalarlo en una carta. Y Pablo lo hizo así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, lo cual implica que no lo eran. Había un conflicto. Además,
eran hermanas, como dice el versículo 3, que ya dice, habían combatido juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, que habían sido colaboradoras, habían sido hermanas trabajadoras, junto con Pablo, y dice, y Clemente, se menciona en el versículo 3. Y ahora había pasado algo, había un conflicto. ¿Esto suena a algo? Existen los conflictos en las iglesias entre hermanos. Puede llegar a ocurrir que haya una ruptura, que haya una situación de desacuerdo, de no hablarse, de ir por distintos caminos en nuestra humanidad, ¿no? No creo que haya iglesia en la que esto pues no ocurra, o no ocurra alguna vez. Pero hay un ruego. Os ruego que seáis de un mismo sentido. O sea, que hagan algo para solucionar el problema. Y esto tiene que ver con nuestra fórmula para la paz. ¿No te pasa que lo que más te quita el sueño, lo que más genera ansiedad, son conflictos con personas importantes en tu vida? Está clarísimo. O sea, que no es que sea un elemento ahí dicho a pam, sino que forma parte de la fórmula. Todo aquello que tenga que ver con conflictos con personas, normalmente nos hacen estar mal y perder el sueño y tener ansiedad, ¿no? Así que aquí está el ruego. ¿Y esto qué mensaje tiene para ti y para mí? Pues que no podemos permitirnos el no resolver los temas que tengamos con personas. No podemos permitirnos ese lujo. El apóstol Pablo lo dice en su carta a los romanos: en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es un tema muy importante, tan importante que Jesús, cuando en el Sermón del Monte habla de cuando vas a llevar tu ofrenda al altar, ¿te acuerdas de ese versículo? Cuando vas a llevar tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que hay un hermano que tiene algo contigo, deja la ofrenda. No sigas adelante con el culto si tienes un problema con un hermano. O has de pedir perdón o has de perdonar. Y en esto cada uno pues tiene que pensar. Yo creo que casi siempre estoy en la tensión de que o tengo que pedir perdón o tengo que perdonar a alguien. La vida es así. Si nos referimos al mundo de la familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, y en el mundo de la iglesia, donde tenemos mucho contacto, donde trabajamos juntos, tenemos ideas distintas, chocamos, a veces el yo y nuestra humanidad pues surge de forma mala, quieres salirte con la tuya, quieres que las cosas se hacen a tu manera, y si no se hacen entonces te peleas con el otro, en fin, todo esto es realidad. Pero aquí lo que nos enseña esta palabra del apóstol Pablo es que es un tema importante que no se puede dejar, se tiene que resolver, que sean de un mismo sentir. Incluso dice, y te ruego también a ti, compañero fiel, la Biblia de Jerusalén dice Sícigo, no sé quién es, pero lo dice la Biblia esa. Te ruego a ti que las ayudes. O sea que es tan importante este asunto de las relaciones entre nosotros y de los conflictos, que le ruega pues a uno de los responsables de la iglesia en Filipos que ayude a esas dos hermanas a resolver el problema, porque ese problema no puede continuar así, se tiene que resolver, se tiene que atajar. Fijaos que este tema del ser de un mismo sentir es un tema que está en esta carta, aparece en uno de los textos más importantes de esta carta. En el capítulo 2 el apóstol dice que si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea que ya era un deseo de Pablo, algo que él escribe, y luego 2 capítulos más para allá menciona un problema que hay en esa iglesia en relación al mismo tema, ¿no? Y lo que dice ahora, que continúa, es la clave para la solución a este problema que tenían Evodia y Síntique. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, versículo 3 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fijaos que esto que acabamos de leer ahora son dos
aspectos necesarios para ser de un mismo sentir. ¿Qué le pasaba a Evodia y Síntique? Que en algo de esto fallaban. Porque aquí lo que se dice que hace falta para ser de un mismo sentir es mirar al otro como superior a ti mismo. ¿Eso te suena a una palabra que... humildad? Que cuando te relacionas con el otro, creas que es superior. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando al otro como si fuera superior, no como tú siendo superior. Evodia y Síntique igual tenían en ese momento un problema de orgullo, porque si no, lo hubieran solucionado. O, si no es el orgullo, lo siguiente, el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Una segunda característica que ha de estar presente en las relaciones, que es la entrega. Es lo contrario del egoísmo. Lo contrario del egoísmo es lo que acabamos de leer. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que hace falta no ser egoísta y no ser orgulloso para que en una iglesia, ya que el tema es la iglesia, haya un mismo sentir. Y esto es fundamental para nuestra fórmula para llegar a la paz. Y este mensaje para ti y para mí significa que si en este momento el Señor nos recuerda que tenemos algún problema con alguien, lo tenemos que resolver. Que hemos de buscar un mismo sentido, que hemos de ser humildes y no pensar en nosotros mismos, sino pedir perdón o perdonar y esforzarnos. Es el ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que es el ejemplo supremo de humildad y entrega. Si Cristo lo hizo, Evodia y Síntique, hacedlo también. Y Jonathan y Daniel también. Me lo he inventado, yo sé que es ficticio, pero es para ayudarnos a contextualizar. Bueno, estáis bien vosotros. Bueno, luego hay otro de esas recomendaciones. Ya hemos visto la primera, que tiene que ver con la cuestión de la relación, los conflictos, ¿no? La resolución de conflictos en la iglesia, o podemos extenderlo a cualquier otro ámbito. Pero luego hay este versículo aquí, que también sabéis que está muy presente en la carta, como lo del ser de un mismo sentir, que es el del gozo. Dicen que Filipenses es la carta del gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Versículo 4. Otra vez digo, regocijaos. Esto es como gózate elevado a 4, porque regocijarse es gozarse elevado a 2, pero si otra vez digo regocijaos, pues entonces, si se entiende o no, como que es muy exagerado, Pablo, que te goces mucho, 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 mucho. Ahora, en el Señor siempre. ¿Sabéis de dónde Pablo escribe esta carta? Estaba en la cárcel. ¿Cómo puede alguien que está en la cárcel mandar una carta y decir a tope de gozo? Gozaos a tope. Bueno, yo creo que la clave está en el Señor. Es decir, pase lo que pase en nuestra vida, aunque aparezca un motivo que te haga perder el gozo, que los hay, siempre en el Señor hay motivos para tener gozo, ¿no? Ya había estado Pablo en la cárcel cuando había estado en esa ciudad al principio, ¿os acordáis? Hechos, capítulo 16, ¿no? Cuando llegó a Filipos y lo metieron en la cárcel, y dice que a medianoche cantaban himnos. Y el carcelero se quedaba alucinado. Y aquí está otra vez en la cárcel, han pasado años, pero también es capaz de decirle a los hermanos que se han de gozar. ¿Qué podemos aprender de esta exhortación? Es una exhortación. El Señor te dice, regocíjate. ¿Esto significa que neguemos los problemas que podamos tener? Yo creo que no. Ni que usemos de una falsa espiritualidad. Me dice que sabes tú por dentro que estás hecho polvo, pero no, me gozo. Tampoco hace falta fingir, ¿no? ¿Me entendéis? Quiero decir. Pero sí es el carácter equilibrado de alguien que, si es realista, hablo de realismo, sabe entender que tiene una lista de bendiciones.
igualmente, que igual que en la vida hay circunstancias difíciles, problemas, también es verdad que podrías hacer una lista. Recuerdo una vez una yayica que iba a visitar y siempre estaba triste, preocupada por situaciones familiares, ¿no? Y ya le dije, mira, hemos de hacer algo para cambiar esta dinámica. Cada vez que te vengo a ver, me dices todo lo que te preocupa. Vamos a cambiar el chip. Y le hice escribir 3 páginas de cosas buenas. Bueno, yo no le hice escribir 3 páginas, le dije, vas a escribir toda una lista de las bendiciones con las que Dios te ha bendecido. Ella escribió 3 páginas. Yo no le dije que escribiera 3 páginas. Y cuando ya las escribió, ahora léelas. Mis hijos, que no sé qué, que he conocido al Señor, que el Espíritu Santo, que la iglesia, que me cuidan, que me visitan. Era una yayica. Digo, pues ahora esto te lo tomas en el desayuno, al mediodía y por la noche y le das gracias a Dios. Porque había que hacerlo. Versículo 8 dice, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, si hay algo... ¿En esto qué? Pensar, ¿no? O sea, aquí hay un tema, aunque el gozo es un fruto del Espíritu. Y el Espíritu cuando nos llena produce gozo. Pero no quiere decir que nosotros no tengamos que obligarnos a nosotros mismos a pensar en aquello que hemos de pensar. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes un problema, solo ves el problema. Si es un tema económico, estás dándole vueltas a la cabeza en el tema económico. ¿Y qué voy a hacer? No. Pero claro, entonces, aquí lo que te está diciendo es, oye, que no solo está el tema económico, también hay otras cosas. Si tú solo piensas en el problema que tienes, en el miedo al futuro que tienes, en lo que sea, en la enfermedad, el problema familiar, eso te acaba quitando el gozo, porque te has centrado en el problema. Claro, lo que está diciendo Pablo es que en el Señor hay cosas para pensar que no son el problema, y que si las piensas y el Espíritu Santo te llena, producen gozo. Incluso, por acabar este punto, ¿os acordáis que dice Pablo en el capítulo 1, en esta misma carta? Allí desde la cárcel, él dice, quiero que sepáis, versículo 12, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él está en la cárcel, pero quiere animar a los hermanos, que quizás estaban preocupados por él, muy preocupados por él, a lo mejor no tenían gozo, por eso les dice, ¿no? Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, malas, han redundado para el bien del progreso, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio a los demás. Y la mayoría de los hermanos, los hermanicos de la iglesia en Roma, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven a hablar el Evangelio, que antes no se atrevían. Pero gracias a que el líder, el jefe, está en la cárcel, pues los hermanicos están predicando el Evangelio. ¿Y cómo sigue esto? Dice, versículo 18, ¿qué pues? Que de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, ¿y en esto qué? Me gozo y me gozaré. O sea que esto ya es para súper espiritual, ¿no? Para los que somos normales, lo de la lista de la señora mayor. Oye, hay que ser realistas, no seamos injustos con Dios, porque Dios nos ha bendecido mucho, como para que cuando hay un problema nos olvidemos de todo lo que es verdad también, ¿no? Pero para super espirituales aquí presentes, hacer como el apóstol Pablo, sí se puede. Yo no sé si siempre se puede, pero él aquí fue capaz de ver que estando él en la cárcel, había ocurrido algo, como un efecto colateral positivo, que es que Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré. ¿Por qué? Hombre, porque él era misionero. Si hay gente predicando el Evangelio, gracias a que él está en la cárcel, esto es ver la parte positiva de la cosa negativa. Es para más espiritual. A ver cuántos espirituales hay aquí. Bueno, ¿os vais a gozar? Sí. ¿Regocijar? A mí me hace falta, también. Esto porque... pasan cosas en la vida y a veces te centras en un problema. Esta semana estamos centrados en un problema y esto que estoy explicando pues te pasa. Acabas por perder la perspectiva de todo, del Señor, de sus bendiciones, y te acabas centrando. Tercer elemento para la paz de Dios.
¿Cuál es el tercer elemento? Es este versículo que es un poco complicado, que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra generosidad, dicen otras versiones. No sé qué dice la tuya. Es una palabra muy difícil en el griego y por eso cada versión tiene una palabra distinta. Vuestra gentileza, vuestra mesura, vuestra bondad, vuestra generosidad son diferentes versiones. Sea conocida de todos los hombres. ¿Esto qué tiene que ver con lo de antes? Nada, ¿no? Y con lo de anterior tampoco. Pero tiene que ver con la ecuación para llegar a la paz de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que tenemos una misión, hermanos, que tiene que ver con todos los hombres y las mujeres. Vuestra generosidad, vuestra bondad, no la vuestra porque hacéis las cosas bien, sino aquello que hacemos bien gracias a que Dios ha obrado primero en nosotros, sería la forma correcta de pensar. Claro, no es que vayamos por ahí chuleando de vuestra generosidad, vuestra gentileza, ¿entendéis? No es eso. Sino que aquello que nos hace amar a los demás porque hemos recibido el amor de Dios, sea conocido de todos los hombres. O sea, es como diciendo, oye, que no estamos aquí para estar pensando en nosotros solamente, sino que aquello que habéis recibido de gracia, tenéis que darlo a conocer a todos los hombres. Y añade una coletilla. ¿Cuál es la coletilla que le da carácter de urgencia a esto? El Señor está cerca, ¿no? Esto nos ayuda a entender un poco lo de la misión, porque es un versículo que no es tan fácil. El Señor está cerca, por lo tanto es urgente que los hombres en general, la gente, el barrio de Sants, Sant Boi, Hospitalet, Pakistán, Palestina, es urgente que todos los hombres conozcan. Fijaos que cuando Pablo en el capítulo 1 dice me gozo porque Cristo es anunciado, es porque él lo tiene muy claro esto. Él sabe, él está en la cárcel, él podría estar desanimado, no, estoy limitado, no puedo hacer lo que quiero. Además, ¿os acordáis cuando dice para mí el vivir es Cristo y el morir? Es porque había peligro de muerte para él, de condena, ¿no? Pero tiene tan claro la misión que si el Evangelio es predicado, se goza. Y le dice a los filipenses que estáis aquí para que el Evangelio sea anunciado. Claro, ¿qué es lo contrario de esto? Pues un cristiano que no tiene clara la misión y probablemente se está dedicando a otras cosas o a sí mismo. Y esto forma parte del pensamiento de la sociedad en la que vivimos. Que pienses en ti, en tu bienestar, en pasártelo bien, en unas buenas vacaciones, que las vacaciones no es pecado. Pero como el mensaje es continuamente así, uno acaba pensando siempre en sí mismo. Esto es un peligro para la iglesia también, ¿eh? Eso afecta a las ofrendas, porque tienes que ir ahorrando para este fin de semana, para mi semana de vacaciones, para el otro puente que vendrá luego en septiembre, para el puente de octubre, para el puente de noviembre, y al final los creyentes se van de puente todos los puentes y la iglesia va perdiendo fuerza. Estoy poniendo un ejemplo, no me malentendáis, no estoy diciendo que no te puedas ir de puente, pero sabes que al final, si vas captando el mensaje, el discurso de la sociedad, de que pienses en ti, de que tú te lo mereces todo, de que la sociedad del bienestar, el mando a distancia, etcétera, etcétera, acabas por invertir demasiado tiempo y demasiadas energías y dinero en lo que no es nuestra misión. Nuestra misión, está diciendo Pablo allí, es que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Es urgente, no es para otro día, es para hoy. La iglesia de Sants, esta en la que estáis, pues tiene que crecer al triple, o al cuádruple, o al quintuple, y plantar otra iglesia en otro lado, en algún día de estos, y que podáis sostener a 3 obreros, si puede ser, y ¿por qué no? Porque ese es nuestro negocio. Ese es nuestro negocio. El negocio de la gente que está a nuestro alrededor puede que sea distinto, pero el negocio de la iglesia es cumplir con el mandato de Jesús de ir a todas las naciones y hacer discípulos. Amén. Claro, si no te estás dedicando a eso, no puedes tener paz. Y si tienes paz, tienes un problema. Porque un creyente
¿Nunca te ha pasado? Yo me acuerdo cuando en la iglesia hemos hecho salidas a la calle a predicar, que da mucho corte. A la gente, a los jóvenes le da mucho corte. No, yo voy contigo. Y tú hablas. Y yo, pues no, yo no voy. Yo me quedo aquí orando y te vas tú y te apañas. ¿Sabes cómo han vuelto luego? Contentísimos. Porque cuando tú compartes el Evangelio, como estás haciendo lo que debes hacer, te sientes a tope de power. O sea, te sientes realizado, porque es como el que es pianista y toca el piano, o como el que le encanta trabajar con niños y trabaja con niños. Está haciendo lo que le es propio, y eso le da un sentido de satisfacción. Así que si tú estás en paz, pero no compartes con nadie nada, es que hay un problema, que quizá nos estamos equivocando en cuanto a la misión. Cuarto elemento. Nos quedan solo dos, cuarto y quinto. Este es muy conocido, porque es el versículo que siempre te ponen en un WhatsApp, ¿no? Te ponen, estás preocupado, te mandan este, el 6 y el 7. Filipenses 4, 6 y 7. Entonces, aquí sí que va al grano de aquello que nos quita el sueño. Por nada estéis afanosos. Afanosos es preocupados más allá de lo debido, ¿no? Una cierta preocupación por las cosas es normal, pero aquí el afán es más, es la angustia, es la ansiedad, es el no poder dormir, es el estar centrado en ese problema y nada más existe, ¿no? No puedes pensar en otra cosa. Claro, y el apóstol dice, por nada estéis así. Eso tiene tela. Lo de regocijaos siempre, siempre, y aquí por nada estés preocupado y estate regocijado siempre. Y tú le dices, ¿cómo se hace eso? Es complicado, ¿sí o no? Es complicado. Pero aquí lo dice, el creyente tiene la posibilidad de no estar afanado. Y no estoy hablando de crisis de ansiedad que a veces tenemos y que si hay que tomar una pastilla, se toma, no digo eso, ¿eh? No es para decir, pues deja de tomar pastillas si las tienes que tomar. No digo eso. Pero hay un tipo de ansiedad, un tipo, que es el que Jesús también toca en el Sermón del Monte, ¿no? No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, qué vestiréis, porque vuestro Padre, ¿os acordáis de todo eso? Que eso quiere decir que hay un tipo de afán, de angustia, de miedo al futuro, de qué pasará con mi vida, etcétera, etcétera, que el creyente tiene elementos para no estar sufriendo. En nuestra iglesia, hace no tanto, os digo lo de cada semana hay una conversación, en este caso con jóvenes, pensando en el futuro, laboral, si me casaré o no me casaré, si tendré novia o no tendré novia, o novio. Hay una angustia muchas veces con esos temas, yo lo veo normal, pero tienes que recordarte a ti mismo, atención, que Dios existe. Porque ese tipo de angustia se genera cuando tú te planteas el problema que te quita el sueño sin Dios. Te lo estás planteando tú, estás pensando en tus posibilidades, estás calculando con la calculadora, el dinero que te queda, si eres feo o guapo, y nadie se fijará en ti, si eres tonto o listo. Tú estás pensando en... Pero se te olvida, como Jesús le enseña a la gente en el Sermón del Monte, que tenéis un Padre y vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Lo sabe. Entonces, no te angusties como quien no tiene un Padre. Si te tienes que angustiar, angústiate como quien tiene un Padre. Y aquí, en Filipenses, es el mismo tema. No os afanéis, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea que, lo mismo que cuando estás en casa y te encuentras mal, vas al médico, y si te quitan las dudas, pues cuando estés angustiado por algo, ves a Dios. Así de sencillo, ¿no? A veces hablas con alguien que está preocupado porque tiene un dolor y se piensa que va a morir ya, o tiene un cáncer de hígado, aunque diga usted aquí, pero él pone la mano aquí. Bueno, a veces somos así un poco que se nos va la mano. Bueno, al final, pues ves al hospital, ¿no? Al final vas al hospital, te hacen una ecografía, un tal, no tiene usted nada. Has hecho lo que tenías que hacer. Ante una preocupación, ir al médico. ¿Qué tiene que hacer un cristiano cuando algo se convierte en un problema, en una cosa de afán? Ir a Dios. Ir a Dios.
¿Y por qué no vamos más rápido a Dios? A mí me pasa. Yo tengo un problema y empiezo a pensar, ¿cómo lo arreglaré? ¿Cómo hablaré? ¿Qué conversación tendré? Anticipo la conversación. Cuando me vea con el hermano tal, le diré cuál cosa, no sé qué. Pero ¿por qué no oro ya antes de nada? Porque Dios existe para los creyentes. Es que es verdad que a veces actuamos frente a las circunstancias como si Dios no existiera. Y existe, y Pablo dice, este es el cuarto elemento para la paz. Que cuando estés angustiado por algo, busques a Dios. Y el último, para acabar, el último, quinto ingrediente. Está en este versículo. ¿Cómo acaba este versículo 6? ¿Cómo acaba? ¿Eh? ¿Cómo dices? Muy bien, con la acción de gracias. Sí, sí. Pues así acaba este versículo 6 y luego que a continuación que viene. Y la paz de Dios, ¿no? Si resuelves todos los conflictos, te gozas en todo lo que te puedes gozar y en lo que incluso no te puedes gozar le ves la parte buena. Si tu gentileza es conocida de todos los hombres, si cuando tienes un problema buscas a Dios y acabas con acción de gracias, pues normal que tengas paz. La paz de Dios guardará todos vuestros corazones y pensamientos. ¿Qué quiere decir con acción de gracias? ¿Qué quiere decir? Es esto de que aquí hay dos posibles interpretaciones. Yo propongo una, para mí que está relacionado directamente con la paz. Una posible sería que cuando oremos, pues no solo pidamos. Esto muchas veces nos lo enseñan en los discipulados, ¿no? Que no se trata solo de pedir. Hay gente que solo pide. Señor, dame esto, Señor, dame esto, dame lo otro, quítame esto, cúrame aquello, dame un novio. Y entonces claro, Pablo acaba con acción de gracias, que también des gracias por algo. Te pido todo esto, pero también te doy gracias pues porque vivo aquí, estoy bien, tengo un trabajo. Eso podría ser una interpretación. Pero la que yo os propongo me parece que tiene más relación con lo que sigue luego. Una vez, pongo un ejemplo, vais a entender. Estábamos visitando a una hermana también pobrecita, en silla de ruedas. Y entonces, con muchos problemas familiares, muchos. Y recuerdo que al ir a visitarla, pues se me ocurrió una barbaridad. Decirle, señora tal, no diré el nombre, pues se está grabando, yo no voy a venir más aquí para hablar con usted, porque no sirve para nada. ¡Guau! Le solté eso, sí. Luego me bajaron el sueldo de pastor, pero bueno. Pero se lo solté como para provocar una reacción, porque mire, que oramos por su familia, oramos por el nieto que no sé qué problemón, que era un problemón. Oramos por usted, por sus dolores, pero usted no hay nada, no hay mejora, no hay nada. Así que yo no vengo más, ¿no? Entonces la señora se quedó. Y claro, yo le digo, traigo un cojín. Entonces cogimos un cojín y yo le dije, mire, imagínese este cojín. Aquí vamos a escribir todos sus problemas. Cuando yo vengo, oramos, y a lo mejor ella también en su casa, oramos, se nos mostramos al Señor. Mira, Señor, mira, aquí está todo esto. Luego yo me voy y usted se queda el cojín y lo abraza otra vez. Y vuelve a lo mismo, porque ahí está el hijo, el nieto, el piso, el todo. Entonces lo que hay que hacer, hermana tal, es, entonces hice así, tirar el cojín y salió por la ventana a la calle. ¿Ha visto? Ya no hay cojín. Nos hemos curado de todo. Claro, fue una ocurrencia que me parece bien, porque es hay un libro, atentos, atentos, ya estamos acabando. Hay un libro de una hermana que dice que los cristianos se dividen en dos grupos, y un 75% están en el grupo de los que oran y no sirve para nada. 75% aquí presente. Eso lo dice un libro. Yo no digo que sea verdad. Lo dice un libro. Y un 25% han entendido que Dios es más que un amigo, que no es el psicólogo o la peluquera a quien le cuentan las cosas y con una catarsis pues te quedas un poco más a gusto. Porque es verdad,
Cuando cuentas tu problema a alguien, al pastor o a un hermano en la fe, es como que te quedas, pero el problema sigue igual. Y ese que te ha escuchado no tiene la facultad de solucionar nada. Pero Dios sí. ¿O no? Pero no. Decís que sí, pero no. Esta semana estaba orando con una hermana por un problema, pero no duerme. No. Sí, pero no. ¿Realmente confiamos en que Dios ha cogido ese tema en sus manos y Él hará? ¿Y descansas? El gesto de lo pongo delante de ti y ahí lo dejo. Sobre todo aquellas cosas que no dependen de uno. Hay cosas que dependen de ti también, ¿no? Señor, dame un trabajo, ahí te lo dejo. Y tú no vas a buscarla, eso no. Pero hay muchas cosas en la vida, como enfermedades, etcétera, que tienes poco que hacer. Y es un tema de pura fe. Es fe. Entonces, acabar con acción de gracias, la otra interpretación es, y te doy las gracias porque ahora este asunto está en tus manos. Y te doy las gracias por lo que vas a hacer. Y te doy las gracias porque tú eres bueno, poderoso, eres mi Padre y sabes lo que necesito y ahí está en tus manos. Y me creo que aunque hay ¿cuántos millones de gente en la iglesia, en el mundo? Cristianos, ¿cuántos hay? ¿100 millones? ¿Tú te imaginas 100 millones orando a la vez al Señor? Y que Dios oiga a todos y sepa lo que cada uno necesita. Sí, pues yo a veces lo pienso y digo, qué difícil es eso. Pero para el Señor no. Entonces yo acabo orando, dando gracias, porque sé que Dios coge ese tema. Porque le importo yo, porque soy su hijo. Y entonces Él hará. Confío. Es un acto de pura confianza. Y si no acabas orando así, no viene el versículo 7. No viene el versículo 7. Porque has orado, pero has orado como cuando le cuentas algo a alguien que te sientes mejor 2 minutos. Pero luego no andas confiando en Dios, tu Padre. ¿Entendéis qué quiero decir? Entonces yo he aprendido que si no acabo dando gracias por lo que Dios va a hacer, no he orado bien. Tú hazlo como quieras, ¿eh? Pero yo he aprendido que cuando pedimos por algo que nos angustia, si no acabo orando, dando gracias por lo que Dios hará en su soberanía, misericordia, poder, bondad, no he acabado orando con fe. Así que, bueno, ya sabéis la fórmula para la paz. 2 y 3 más 4 más 5 más 6 igual a 7. Y bueno, yo creo que el Señor, lo importante aquí es que sepamos que Dios quiere darnos esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que le busquemos a Él, que confiemos en Él, que nuestra vida esté equilibrada, cumpliendo la misión, pensando en las cosas que ya tenemos buenas, resolviendo los conflictos que hay humanos. Si hacemos todo eso, la paz de Dios guarda nuestros corazones. Y estamos escasos de eso, Hace falta. No deja de ser un testimonio grande cuando ves a alguien en la iglesia sufriendo una situación difícil y comparte y dice que tiene paz. Es un milagro, es un fruto del Espíritu, es milagroso. Y la gente que le rodea, que no son cristianos, puede ver que hay algo allí que no es normal. No es normal, porque lo normal en este mundo es que te desesperas, que no tienes esperanza, que no hay solución para muchas cosas. Pero para el creyente está Dios y la paz que Él quiere darnos. Y aparte de la paz que Él quiere darnos, no es solo su paz, es Él mismo, como acaba el otro versículo que pasa otro sermón. El Dios de paz estará con vosotros. Él quiere estar con nosotros. Amén. Amén.